Buenas tardes, profesor invitado, compañeros. Mi grupo está conformado por Nicolás Otrola y quien les habla, Carlos Ramos. Nuestro trabajo es una planificación estratégica de un proceso llamado Fama Publicidad. El objetivo general de nuestro trabajo es crear una planificación estratégica para dicha empresa. Los objetivos específicos van a aumentar la cartera de los clientes, potenciar los clientes actuales que tiene esta empresa, aumentar la facturación mensual, reducir los costos de operaciones y aumentar claramente el margen de ventas para así adoptar una nueva rentabilidad. La ficha técnica de Fama Publicidad es un tipo de sociedad limitada, consta de aproximadamente 30 trabajadores y su fuerte en el rubro es la fabricación de los artículos textiles, como polerones, chaquetas, etc. Y artículos publicitarios. Nuestro contacto fue Alfonso Riveros, que fue el gerente de venta y marketing, y pusimos también el gerente general, que es Alejandro Espinosa. ¿Son los dos socios acá? Sí. Los productos que generan esta empresa son, claramente, como dije recién, productos textiles. Ellos tienen varios contratos con mineras y a pequeñas empresas también. Los artículos publicitarios están los pendones, tazas, lapiceras, etc. Fama Publicidad se encuentra en el mercado desde 1998. Se encuentra con dos gerentes a cargo, que son los que están asociados. Y el organigrama de ellos no lo tenían establecido de forma definida. Entonces nosotros le hicimos un pequeño organigrama donde encuentran los dos gerentes a cargo, la secretaria, el encargado de ventas. Ellos cuentan con 5 vendedores que van a terreno ofreciendo productos y cuentan con 21 confeccionistas, que son las personas que trabajan en el taller. En total son 30, en este momento son 30, pero han llegado a tener un personal de 150, depende de la demanda que como ellos trabajan por pedido, hay veces que tienen que contratar talleres externos para satisfacer la demanda. Ya, bueno, la misión y visión y valores de la empresa. Ya vamos a comenzar por la visión. La visión de Fama Publicidad es llegar a ser el mejor proveedor textil a nivel nacional. Ya hoy en día se encuentra solamente en la región metropolitana, ya, pero ellos quieren llegar a eso. La misión, Fama Publicidad es una empresa que tiene personal con experiencia, que está dispuesto a crear soluciones ágiles e integrales para el cliente. ¿Ya? Una de las frases que ellos siempre tienen como logo dice: porque queremos su éxito, ponemos nuestra experiencia a su disposición. Es decir, a través de los productos publicitarios, porque ellos colocan las marcas, tienen los polerones. Un ejemplo de ellos, tuvieron un contrato con un imán, y hicieron solamente colocar el logo aquí y facturar. ¿Ya? Entonces hacen publicidad de esa manera a la organización. Bueno, los valores es algo que se maneja mucho en Fama Publicidad. ¿Ya? Ellos se preocupan mucho del trato con los clientes. ¿Ya? Entonces, uno de los valores que tienen es ser completamente coherente con las cosas que prometen. ¿Ellos están establecidos ya la misión? No, la misión la tuvimos que hacer específicamente nosotros y los valores también. Ellos tenían una cierta idea sobre las cosas. Ya cuando tuvimos una entrevista con Alfonso Rivero, él dijo: mira, yo tengo una cierta idea, pero tratamos de comunicarlo, pero no tenemos como escrito en algún documento o algo así. Ya de hecho, ellos no tenían ningún planeamiento estratégico, sino que tenían una cierta idea de cómo llevaban el negocio. ¿Cómo queda la misión ahora? ¿Cómo queda la misión? La misión queda así. ¿Se la pone? No, pero no está ahí. No, la tengo ahí. No, no. Dice: Fama Publicidad es un equipo de profesionales enfocado a dar soluciones ágiles e integrales a los requerimientos publicitarios de su empresa y con ello optimizar su presencia en el mercado. Vamos al FODA, por favor. Ya, ahí está FODA. Bueno, en FODA aquí estamos las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Ya? Las fortalezas más destacables que nosotros podemos ver aquí es que cuenta con un personal con experiencia. ¿Ya? Quiere decir personal con experiencia en las confecciones, ¿ya? Y también en las ventas. Tiene un financiamiento estable como fortaleza. Ellos hoy en día se encuentran bien en caso de financiamiento líquido en la empresa. Ellos pueden invertir, ellos pueden arriesgarse a contratos grandes y abarcar nuevos contratos.
¿Ya? Y una de los que se puede destacar más es los talleres externos. Esto se destaca más porque se ahorran muchos costos operativos por las empresas, por los contratos, por las personas. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un pedido muy grande y mis confeccionistas no alcanzan a pagar ese pedido, ellos contratan otros talleres externos y les pagan poco para pagar ese pedido y ganar más dinero. ¿Ya? En la oportunidad hay que un mercado. ¿Y por qué hacen todo con taller externo? Porque hay ciertos trabajos específicos que ellos tienen que capacitar a las personas. Por ejemplo, los talleres externos son solamente para los trabajos grandes, pero con ropa corporativa, bien fácil de usar, la hacer. Ya me contaba una experiencia de que tenían que abarcar polerones de Unimar y no les contaba con el personal suficiente. Entonces, esos polerones son bien fáciles de hacer, porque puede ser la señora de la esquina. Entonces ellos le pagan a la señora de esquina, dame 20, a la señora paga 20, 20, 20, y listo. Ya se lo hacían más rápido. Que no tenga acceso al crédito, claro. Oportunidades que un mercado creciente y estable. Vamos a la amenaza. La amenaza, ya. Competencia agresiva al precio. ¿A qué nos referimos con esto? Que hoy en día hay muchas empresas que hacen lo mismo. Entonces, es una amenaza las negociaciones con los clientes. ¿Ya? Entonces, por eso colocamos competencia agresiva en precio. ¿Ya? Falta de stock de los proveedores. Hay veces que los proveedores que Fama Publicidad tienen nos dan abasto con la materia prima. Ya, ahí eso no es una amenaza, es una debilidad. Está claro que es una debilidad. Te das cuenta que la fortaleza y las debilidades es algo interno, que yo puedo hacer algo al respecto. Las amenazas y las oportunidades tienen que ver con algo externo, que yo no puedo hacer nada, y es para todo el rubro y lo mismo. Por ejemplo, en las otras presentaciones y en esta también, ustedes pueden decir que una gran amenaza es que toda la mano de obra en Chile cada día es más cara. Porque desde el punto de vista legal, los trabajadores están obteniendo más beneficios, por lo tanto, la empresa tiene que pagar más. ¿Para qué? Para el tema de cuando están desempleados o cuando tienen que tenerse a la cuna. Por lo tanto, al empresario la hora hombre le estará saliendo más cara. Y esa es una amenaza, porque afecta a todo el rubro, por igual. Yo digo que para la oportunidad de obtención del software ERP, ¿por qué es una de oportunidad? Porque en un tiempo no tenía ese software. El software ERP es un software de gestión de ventas. Ya es que es bien básico. Es debilidad o amenaza, pero no oportunidad. Pero ellos no contaban con ese software, entonces... Por eso estás hablando de la empresa, yo estoy hablando del rubro. ¿Hay alguien en el rubro que lo tenga? En este momento, no. O sea, ahora sí. Pero, el rubro de la otra persona. Si el rubro, pues si oportunidad y amenaza es del rubro, no es de la empresa. Sí, concuerdo. Entonces, todos aquellos que tengan que ver con la empresa, o es fortaleza o es debilidad. Entonces ahí sería una debilidad no contar con un software para... ERP, claro. ERP, que es para planificación. La falta de conocimiento del software de gestión. ¿Dónde está? Entonces no es una oportunidad. No, la debilidad. La debilidad, falta de conocimiento del software de gestión. Exactamente, pero el otro abajo hay que eliminarlo. Ya, perfecto. Ahora, que los clientes busquen acuerdos comerciales, ¿por qué una oportunidad? Porque los clientes están buscando acuerdos comerciales más personalizados. Y como Fama Publicidad se encarga de... Olvídate de fama, rubro. Bueno, el rubro de la empresa se encarga de hacer un producto a su medida. No. Entonces es una oportunidad para la empresa para tener más contratos. ¿Pero es para todo? Para la empresa, nosotros consideramos que para la empresa era más... Rubro, oportunidad es rubro, si no es fuera. O es rubro o fuera. Es una fortaleza, pues, si ellos Claro. son capaces, ¿no es cierto?, de hacer acuerdos personalizados, es una fortaleza. Claro. Sí, o sigo opinando aquí o sigo opinando. No, quiero que veamos el plano de mando. Ya. No, vamos al mapa ¿Mapa estratégico? causa-efecto. Bueno, el mapa de efecto tiene un piso de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, luego proceso interno, perspectiva de cliente y finalmente la financiero, ya que la empresa tiene de lucro. Acá nosotros, bueno, en el cruzamiento había unos objetivos estratégicos tachados. Entonces pusimos crear procedimientos estandarizados de ventas en aprendizaje de crecimiento. Y ahí abajo, donde dice aprendizaje y crecimiento, dice contar con personal suficiente y capacitado. Esa no es una perspectiva. Es
podría ser que quiera desarrollar, podría ser, ¿no es cierto?, capacitar, pero el contar con personal no es una actividad asociada a la perspectiva de... Claro, sí, nosotros lo vimos así, pero a lo mejor la reacción está mal, pero claro, lo vimos por ese lado de que capacitar a la Capacitar persona. personal. Eso. Ya, pero capacitar personal es en la medida que es algo distinto, algo nuevo, si no sería un proceso interno. La capacitación como tal, si es algo nuevo, pero si ellos están innovando, están creando, están comprando su método, ahí podría ser. Si no, un proceso interno, la capacitación es un proceso interno. Ese que ustedes colocan ahí, que nombran ahí, crear procedimientos estandarizados de venta. ¿Qué es eso? Pero si usted está diciendo que ellos... ¿Es un objetivo estratégico, un objetivo operativo? Es un objetivo estratégico. Nosotros queremos que haya pasos a seguir. Déjenme ver el objetivo estratégico. ¿Dónde está? ¿De dónde nace? Lo que pasa es que, ¿a qué nos referimos con esto? Es que perdían muchos clientes al no tener un procedimiento establecido, como por ejemplo guardar cuánto pedido el cliente tuvo, guardar un historial, por decirlo así. Entonces, ¿a qué nos referimos con un procedimiento estandarizado de venta? Es decir, tal cliente con nombre tanto, de fecha tanto, organización tanto, pidió esto en tal fecha, pidió esto en otra fecha. Ya, entonces registrar todas las ventas y negociaciones que tuvo a través del tiempo. A eso nos referimos con proceso estandarizado, para no perder un historial y sustentar al cliente. Para eso usamos el software ERP. Las ventas es un tema bien particular. De hecho, las ventas normalmente dependen mucho de las personas que esté vendiendo. De hecho, hay una alta rotación y adicionalmente ellos tienen una cultura totalmente distinta al resto de la empresa. El ERP normalmente está asociado a una cultura de rol o estandarizaciones, ¿ya? Pero en cambio la venta es un tema más asociado al tema del logro. Entonces, el hecho que tú tengas una estandarización, no sé si logra el objetivo que ustedes quieren. No lo sé, no lo entiendo. Salvo, por ejemplo, los hoteles Carlton tienen la gran fortaleza que tienen es que todos los clientes del mundo que entran los registran. Entonces saben qué vino toma, qué tipo de Todo. A eso mismo nos referíamos. Si el cliente tiene consume algún remedio, a qué hora normalmente llega, qué día llega, en todo el mundo. Entonces cuando vuelve a entrar el cliente le dice, usted vino hace un mes y usted se toma, ¿no es cierto?, jugo de naranja a las 9 de la mañana. Ese se llama un registro de venta. Eso lo tienen que buscar en un registro. Sí, un registro de venta. Era, pero... Sí, por lo menos que nos abarcamos, creíamos que ese nombre abarcaba como más cosas, por ejemplo, lo del software, que los vendedores tuvieran más información sobre los mismos clientes. Ahora, el objetivo estratégico es un objetivo de largo plazo. ¿Sí? Y el objetivo, según un autor, se me olvidó en este momento el nombre, plantea que el objetivo tiene que tener principalmente un propósito. ¿Cuál es el propósito de ese objetivo? Crear un procedimiento estandarizado de venta. ¿Dónde está el propósito? Nosotros queríamos mantener al cliente, que no se nos arranque. Entonces, el objetivo debería decir el para qué. Pero en que eso no habíamos por los dos. No, estoy comentando lo que significa objetivo. Ya. Ese no es un objetivo, es una actividad. Ya. Así como está escrito, es una actividad. La actividad que es parte, tiene que ser parte del objetivo. Ya, entendimos. Entonces, si no es una actividad nomás, para que sea objetivo tiene que tener un propósito. ¿Ya? Aumentar, crear, aumentar... Tener fidelización, tener control sobre las ventas, porque eventualmente no tiene control sobre las ventas. El cuadro del CRI lo pusimos Pusimos O para mejorar la gestión de las ventas. como objetivo operacional. Pusimos uno. Pero es que es estratégico. Y este es el que tiene que abarcar todo. Y este es un objetivo. Entonces, si tú lees el primero, tampoco tiene propósito. A veces lo tachamos. Busquen cualquiera. Ya, pero el
el hecho que lo hayan tachado no significa que no creyeron ustedes, lo tacharon porque... Claro. Que veamos que ya... Busquen cualquier objetivo y no va a tener propósito, se lo apuesto. Mejorar las negociaciones con los No, ahí está la chapota. Ah, Bien, no, vamos. Ahí estamos. Bajar costos. Ahí dice, bajar costos de operaciones en las ventas. ¿Y el para qué? ¿Para qué? ¿Para tener más rentabilidad? ¿Y dónde está? Si ahí hay una actividad nomás. Es una actividad para aumentar la utilidad. No está escrito como objetivo. Aumentar la utilidad, que es un estratégico financiero. O puede ser un sistema también. Está compuesto por una actividad que se llama bajar los costos. Y esto es para todas, no es para ellos. El objetivo, hay un libro de investigación que todas las personas que estudian magíster están obligados a leerlo. Y ahí se define ese libro, qué significa objetivo. Y el objetivo dice, tiene que tener un propósito. Y cada vez que ustedes presenten un escrito a Ramón Donoso o cualquiera de nosotros, no tiene propósito, no tiene propósito, no tiene propósito. Así que tienen que acostumbrarse a que tenga propósito. Ya jóvenes, ¿algún comentario? Ya.